Todo se le está complicando pero muy rápidamente a Xóchitl Gálvez y a todos los panistas también de la Ciudad de México. Porque el nuevo fiscal de la Ciudad de México, que quedó en lugar de Ernestina Godoy, Ulises Lara, que va a ser fiscal interino por algunas semanas o meses, incluso él gustaría que sea ya el fiscal sustituto formal, y incluso se va a inscribir al proceso. De todos modos, mientras está ahí, ha metido acelerador para todos los casos de corrupción en la Ciudad de México en torno a los panistas. Y entre ellos está embarrado Santiago Taboada, como también Xóchitl Gálvez. Por lo pronto, ayer dio a conocer grabaciones, un testimonio de un cómplice de los panistas de la Ciudad de México, allá de Santiago Taboada, en donde revela y detalla exactamente cómo se daba la extorsión y cómo también estos panistas vendían protección, por así decirlo, una extorsión real entre los desarrolladores inmobiliarios de allá. Y esto la verdad es que es interesante porque es algo que, como lo vamos a ver, era un testimonio que no había salido, tal vez porque Ernestina no quería, igual estaba jugando un poco al cálculo político, porque al final es un testimonio del 2020, 21, 22, así tiene rato. Incluso este personaje se nota que tiene secuelas del COVID, como lo vamos a ver. Y ahorita sale y la verdad es que embarra a medio mundo y nos enteramos de todo eso. Claro, eso no salió en las portadas de Reforma, de la Universal, ni en Televisa, en TV Azteca, pero sí sale aquí. Y mientras esto sucede, sale también un video, curiosamente viejo testimonio de hace ya varios años, en donde uno de las víctimas de la hermana secuestradora de Xóchitl Gálvez revela cómo la hermana junto con Xóchitl trabajaban en conjunto para poner, por así decirlo, a las víctimas de este secuestro. Esto es también sumamente grave. Tremendo lo que está sucediendo. Y la verdad es que ahora sí, llegó el momento de apretar. ¿Y se acuerdan cómo hace una semana estaban celebrando los panistas y priistas de que no había pasado de Ernestina Godoy? Pues la verdad es que no se dieron cuenta que con la no ratificación de Ernestina Godoy, que por cierto, ella ha confirmado que le estaban pidiendo los panistas dinero en efectivo y le estaban pidiendo que liberaran a Cristian Monreich y los priistas estaban pidiendo que liberaran a Cuauhtémoc de la Torre para ser ratificados. O sea, estaban con Ernestina Godoy firmando un contrato, por así decirlo. Nunca esperaron que en lugar de Ernestina llegara este personaje Ulises Lara, que se desempeñaba como vocero, pero que al final, ya con el hecho de que Ernestina iba a ser ratificada, lo nombra en el lugar donde finalmente Ulises Lara sube como fiscal interino por prelación. Y ahora este personaje, que tiene vínculos con Martí Batres Guadarrama y con Lenia Batres, pues empieza a apretar, a ahorcar de esta manera, ahora sí muy fuerte, a los panistas. Y es que ayer el propio fiscal fungió como su propio vocero, sí es algo increíble, y revela en un video que, por cierto, todo el mundo quiso esconder, pero aquí está, detalles de la operación de extorsión de la Benito Juárez, una verdadera extorsión como la hacen los criminales, cobraron derecho de piso. Y vamos a ver cómo va narrando un empresario que sin lugar a dudas es un testigo clave, cómo finalmente va narrando pues desde hace años cómo se da la extorsión hasta ahora con Santiago Taboada. El empresario explicó que alrededor del año 2011 tenía una obra por desarrollar en la calle de Pitágoras y que acudió a la oficina de la delegación a visitar a Luis N. para que le ayudara con el procedimiento de una visita de verificación que se le había practicado en dicho inmueble. Derivado a faltantes en los elementos de protección correspondientes al tema civil, por lo que se me suspendió temporalmente la obra, pidiéndole que me ayudara a resolver esa situación, solicitándome en ese momento una gratificación o apoyo económico por la cantidad de 150,000 pesos, a lo cual accedí, y habiendo pasado alrededor de 20 días naturales, fue que la obra se abrió y se pudo terminar. Entonces aquí revela la primera extorsión, 2011, 150,000 pesos. Pero después
va narrando Ulises Lara, bueno, en particular el empresario, cómo llega el momento de apoyar al candidato de la Miguel Hidalgo, o sea, a Santiago Taboada, y le piden pues otro moche. Palabras del empresario también se puede destacar que previo a ese evento, a finales del año 2014, recibió una llamada por parte de Luis N. para reunirse en un restaurante ubicado en la Colonia del Valle. En dicho restaurante me pide y hace de mi conocimiento que están apoyando la candidatura del que quería ser delegado, para lo cual me pidió que apoyara con la cantidad de 200,000 pesos en apoyo a dicha candidatura. Accediendo a su petición, días después, a través de mi chofer, le mandé el dinero directamente a sus oficinas en la delegación Benito Juárez. Y ahí también finalmente aportando, fue la campaña de Cristian Buenrerich, hoy detenido y que también fue jefe de Santiago Taboada. Después también narra el proceso de que este personaje, bueno, de otra manera, ese empresario le pedían moches, pagaba y podía seguir construyendo, y después empezó a crecer, ¿no? Y se hizo hasta socio del entonces alcalde Cristian Buenrerich. Pero llegó un momento cuando llega Santiago Taboada que, bueno, los moches son muy grandes y ya no solo son moches para que me des el permiso para construir más pisos. No. Llegó el momento en que estos moches se convirtieron en extorsión, en donde decían que va a haber, si no le pagaban, ahora sí, millonarias cantidades en moches, entonces iba a llegar un terrorismo con una serie de frenos, multas, etcétera, que al final le iban a impactar. O sea, esto que empezó como, mira, te pago, échame la mano, sí, muy bien, acabó en un total terrorismo. Vamos a verlo. Las cuotas que había que cubrir por protección de obra eran de 50,000 pesos por departamento, pagándose la mitad al inicio y el resto al terminar, para poder obtener la autorización de ocupación. A finales del mes de noviembre, una vez que fue revisado un nuevo proyecto, el empresario al que nos hemos referido en este mensaje acudió nuevamente a la ventanilla única con César N., donde una vez revisado el proyecto, le solicitó esperar unos minutos, ya que vendría en ese momento su jefe, el entonces director general de Desarrollo, Planeación de la Alcaldía, Víctor Manuel N. Una vez que llegó el licenciado y se presentó, me explicó que pues no había de otra y que todos tenían que entrarle con esa situación, viniese recomendado o no, o estuviese bien o no la obra, pero que si yo quería pisos adicionales o hacer cosas ajenas a lo que la normatividad permitía, esa ya era otra tarifa. Teniendo que acceder a su petición, dado que de lo contrario sería la obra sujeta de un total terrorismo en cuanto a visitas de verificación y procesos de protección civil en todo momento, que derivaría en retrasos y mermas económicas importantes para el proyecto. Abundó que la entrega de la primera parte, 425,000 pesos, fue el día 6 de diciembre de 2019, por el 50% del importe solicitado para la protección de la obra ubicada en José María Rico, y que César N. extendería un recibo y acuse por dicho importe, pero que lo tendría que validar el propio Víctor Manuel N. Refirió que pasaron los meses y llegó el periodo de conclusión de la obra, pero hasta ese momento no había recibido el comprobante de sus aportaciones que meses atrás le habían señalado, por lo que temía que no se respetase el acuerdo o no le quisieran dar la autorización. A finales del mes de marzo de 2022 se le informó que su proyecto era correcto y que preparara el finiquito para obtener dicha protección. ¿Cómo la ven? Vendiendo protección como verdaderos delincuentes, comprando, ¿no? Extorsión. ¡Qué tremendo! O sea, eso es increíble. Y además aquí sí, dinero en cash en efectivo.
Además, también este empresario dice que igual le agarraban departamentos. Pues es la primera vez que escucho que hubo dinero en efectivo entregado. Además, ojo, a una campaña electoral del PAN. Mientras todo esto sucedía, ¿qué estaba haciendo Santiago Taboada? Pues estaba lucrando con este accidente que pasó el día de ayer. En cuando después una grúa, aquí vemos que está la grúa, ¿no? Esta parte de arriba es la grúa, se venció y bueno, estaba llevando esta gigantesco, se llama dovela, pero es una pieza de concreto prefabricado, se dobla, se cae sobre este tramo del tren suburbano, que todavía no está inaugurado, y bueno, dicen que se colapsó. No se colapsó, fue un accidente y lo que se colapsó en dado caso habría sido la grúa. Y sale, claro, Santiago Taboada de una manera muy nefasta, pues a lucrar con esto. Vamos a verlo. Muy buenas tardes, estamos aquí en Observatorio, en una de las escenas que no deberíamos estar viendo en una ciudad que se cae a pedazos. Ya se les cayó el metro, hoy se les cayó y se les colapsó una estructura del tren interurbano. Esto no puede seguir así. Esto es el reflejo del mal gobierno de Morena, de que las cosas en este gobierno están patas para arriba. No lo va. Bueno, ahí está. Finalmente también llegó Lía Limón, haciendo, pues, lucrando con la tragedia. Desafortunadamente, bien dice el presidente, para ellos no se murió nadie, porque si no hubieran lucrado mejor. En fin. Pero sí, la verdad es que ahí está este tema. Y no, fue inesperado porque otra vez vale la pena ver al testigo. Este es un testigo protegido. Tiene su cubrebocas y como le escuchamos también está con secuelas del COVID, ¿no? O sea, se nota que le cuesta hablar y se nota que le cuesta respirar y tiene esa tosecita muy característica del COVID original. Ya ahorita ha cambiado mucho. Esa era como que del COVID de la famosa variante Delta. Es así muy fuerte. Entonces se nota que esto ya tiene un buen rato. Ya tiene un buen rato que se encuentra en el archivo de la Fiscalía de la Ciudad de México. Pero no se había dado a conocer hasta ayer. Hasta ayer que el propio Ulises Lara pues lo da. Y la verdad es que vemos que este señor viene con pues todavía más ganas de meterle a la cárcel a todos estos panistas que Ernestina Godoy. Tan así es que fíjense que el día de ayer están tan temblorosos que los panistas, que son muchos abogados, se reunieron con, bueno, varias barras de abogados, ¿no? El Colegio de Abogados, el otro es el ANADE Colegio, otro colegio de abogados, y otro es la Barra Mexicana de Abogados, y que según esto sacaron un comunicado, ¿no? Firmado por, aquí aparece, ¿no? Nuat Poncecuri, la presidenta de la Asociación Nacional de Abogados de la Empresa, Víctor Olea Peláez y Arturo Puelita Fernández. O sea, presidentes de los varias barras de abogados, de que no puede ser Ulises Lara el fiscal, ¿no? Se empiezan a decir ellos, los propios abogados, de que Ulises Lara no puede ser fiscal. ¿Cómo? La pregunta es, ¿y ellos qué autoridad son para decir si puede o no ser fiscal Ulises Lara? Pero bueno, ese es el temor que tienen allá. Y miren que mientras esto estaba sucediendo, surge un video muy interesante, lo publican en redes sociales, un video de hace varios años, en donde reseñan, eso es muy importante, la detención de la hermana de Xóchitl como secuestradora. ¿Se acuerdan de ese escandalazo? Eso ya tiene unos 15 años. Pero es interesante porque aquí sale en este video un testimonio de una víctima que habla de lo que hacía la hermana. Y es interesante porque allí, en este testimonio de la víctima, de la secuestradora de la hermana, que es la hermana, dice que pues Xóchitl podría haber sido cómplice. Vamos a escucharla. Pero bueno, vámonos ahora con este tema que sigue llamando la atención en la República Mexicana y aún más allá, un tema que involucra incluso a la hermana de una exfuncionaria federal, Xóchitl Gálvez. Es el tema de los Tolmex, una peligrosa y cruel banda de secuestradores. Por supuesto que sí, ayer nos indignaba la forma de operar, lo que hacían para presionar a los familiares, no solamente mutilaciones y torturas psicológicas, sino también los mantenían bajo jaulas o detrás de jaulas, pero hoy las víctimas explican cómo sus propios amigos los ponían ante los secuestradores. Sus propios amigos los
Leonardo Sales, alias el Tolmex, de 35 años, narró a las autoridades cómo era el modo que empleaban para capturar a sus víctimas y luego secuestrarlas. Parado junto a la jaula donde mantenía en cautiverio a sus víctimas, Sales Andrade mencionó que conoció a Jacqueline Gálvez Ruiz desde hace un año por medio de Jacqueline, la hermana de Xochitl. una amiga, pero fue traicionado por la misma por cobrar el rescate de las víctimas sin que el Tolmex supiera de la operación. ¿Esta persona que me refiere, Mali? Así es. ¿Esta persona qué papel tiene dentro del grupo? Ella es la que pone a la gente. ¿Cómo logra ella poner a la gente? Ella tiene relaciones, se relaciona con la gente y después los pone. ¿A qué se refiere con relacionar? Hacer amistad. Ella se roza con gente bien. ¿Y cómo logra hacer esto? Pues mediante sus relaciones o su vida. ¿La señora Marinali conocía a la mujer? Ah, claro que sí. La víctima describe que Jacqueline Gálvez Ruiz, hermana de la excandidata a la gobernatura de Hidalgo. O sea, escuchen bien ustedes, este es el líder de la banda detenida, ¿no? Y dice que Jacqueline, que es la hermana, ella ponía a la gente, eso es interesante, ponía a la gente. Y dice, bueno, ¿y cómo ponía a la gente? Pues porque ella tenía relaciones de amistad con esa gente. O sea, ¿qué relaciones tenía la hermana de Xochitl Gálvez? Relaciones con gente de billete. Pues ¿quién le presentaba a la gente de billete? ¿Quién le presentaba a la hermana secuestradora, ¿no? Al empresario, al político, al hijo del comerciante que tiene billete? ¿Quién creen? Pues quién era la que tenía en esa familia en aquel momento la influencia, el poder, las relaciones. Pues evidentemente la empresaria del año, Xochitl Gálvez, ¿no? O sea, de una manera aquí en este testimonio viejo se revela, ya pero viendo en el aviso Nueva Luz, la complicidad. Tremendo, ¿no? Tremendo. Que ahora vuelva a surgir, pues, el tema de la hermana de Xochitl. Y la verdad es que es esto que también decía el líder de la banda, que ella finalmente, pues con las amistades de Xochitl decía, a este sí, a este no, a este sí, a este no. Tremendo. Tremendo. Por cierto, en medio de todo esto, la verdad es que viendo que evidentemente hay una desatada cacería, pues sí, contra los panistas. Ahorita en la Ciudad de México, ahorita van con Taboada, pero acuérdense que hay una denuncia en contra de Xochitl Gálvez. Lo cierto es que ya hay una intención de Lorenzo Córdoba de cambiarla, ya lo comentábamos el día de ayer. Y acuérdense que ya fue convocada una marcha ciudadana el 18 de febrero, ya en el periodo de intercampañas, y donde Lorenzo Córdoba sería destapado, ungido, por así decirlo. Este tema, sin embargo, el día de ayer lo comentó muy fuertemente Mario Delgado, porque dice que esto es evidentemente una flagrante violación a la ley electoral que organice una marcha proselitista en el periodo de intercampañas. Vamos a escucharlo. Cierran, ustedes saben, la precampaña este jueves. Empieza el periodo de intercampaña y no puede haber actividad política. Está prohibido por la ley hacer eventos públicos. Y nos acabamos de enterar de esto, de una marcha el 18 de febrero en pleno periodo intercampaña. Está disfrazada. Es la sociedad civil la que va a marchar. Pero no van a marchar para protestar por el acuerdo de Coahuila. Van a ser un acto político disfrazado de sociedad civil. Y miren quién va a ser el orador principal, el que se desgarraba las vestiduras por la defensa de la ley y las instituciones democráticas, el que nos quería sancionar, incluso a mí como dirigente de partido, por haber asistido a un evento de mi partido. Lorenzo Córdoba, que pues todos sabemos que ya es un representante del PAN. Entonces, esto puede violar la ley electoral, porque pueden pintarlo de rosa, pero evidentemente
ya es un representante acreditado de la derecha. Entonces no pueden tener actividades políticas el 18 de febrero, porque estarían violando la ley, porque en realidad es una marcha de la derecha. Entonces ahí se los dejamos para denunciarlo, porque como bien dice nuestro presidente, la verdadera ideología de la derecha siempre ha sido la hipocresía. Esto es lo que plantean hacia afuera, pero en lo oscurito es lo que hacen. Hasta que llegó Marco Cortés y dijo, basta, hagamos públicos nuestros acuerdos porque nos están robando. Son tan rateros que hasta ellos, entre ellos, se roban. Marco Cortés. Sí, pues. No, ahora sí la transparencia, empezando por mí. Bueno, hay que reconocerlo. Reconocerle a Marco Cortés esa verdadera vocación de transparencia. Tiene razón finalmente también Mario Delgado. Por ejemplo, este es un evento en donde aparece Lorenzo Córdoba. Este se dio en Guanajuato, entre puro panista, en donde están vitoreando los panistas a Marco. Está aquí Lorenzo Córdoba, aquí está Julián Rementería, está gobernadores, etcétera, puro panista ahí. Bien cómo celebran a Lorenzo Córdoba. Abrazo afectuoso, querido Lorenzo. Muchas gracias. Oigan, amigos. Lorenzo, presidente. Lorenzo, presidente. ¿No? Es lo que van a empezar a decir. ¿Ustedes qué creen que van a decir en la marcha? Los panistas acarreados. Presidente, presidente, presidente. Pues sí, ya. Curiosamente, fíjense que, o sea, van a meter claro, van a en el Zócalo, van a intentar llenarlo, van a meter mucho billete para llenar el Zócalo. Quieren crear un nuevo fenómeno y no le van a meter a Xóchitl. O sea, a Xóchitl, ese evento debería haber sido el de Xóchitl de su cierre de precampaña. Cerrar en el Zócalo, metiéndole acarreados, un chingo. Pero no, decidieron que no. O sea, decidieron, porque por ejemplo, para llenar la Arena México necesitas 20,000 personas. ¿Ok? Ahí está llena. Para llenar el Zócalo necesitas como 300,000. Estamos hablando más de 10 veces más. Entonces ahora le van a meter todo el billete del mundo para llenar el Zócalo. Claudia X González, Marco Cortés, Alito, etcétera. Para llenar el Zócalo. Y entonces, pues a pesar que diga el Lencho hoy, es que yo no quiero ser candidato, pero bueno, en ese momento, bueno, no quiero ser, pero el pueblo me aclama, voy a ser candidato. Entonces, sí, cómo se está viendo todo esto. Y bueno, bien dice Mario Delgado, pues todo esto es una gran simulación que quiere tapar muchas cosas. Bueno, quiere tapar el hecho de que están muy bajo las encuestas. Pero también lo que quieren tapar es que, bueno, es un proceso de que tienen que bajar a Xóchitl para subir a Lencho Córdoba y lo van a hacer de esta manera. Bueno, amigos, eso es todo.